clamar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Yo soy en nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sión, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, mi Dios. Hola hermanos, buenas, que tengan todo un buen día. Esperamos que hayan amanecido bien, que estén todos con ánimo, gozoso en el Señor, siempre, siempre hay que estar gozoso en el Señor porque nos da la oportunidad de aprender, de caminar, de crecer, de continuar, de esforzarnos, ¿ya? Hay que esforzarse. Así que estamos aquí gracias al Eterno. Él es el importante, y aprendemos para conocerle a Él, para agradarle a Él y ir mejorando nuestras vidas. Recuerden que el apóstol Pablo decía que él iba y proseguía al blanco. Él proseguía al blanco, ¿ya? El blanco perfecto, ¿ya? La perfección de Yeshua, la perfección de su entendimiento y lo que él enseñaba. Entonces, por eso es importante el estudio. Aquellos que no estudian se quedan con conocimientos básicos y torcidos de la palabra. Gracias al Eterno tenemos este estudio que es de la Congregación de México, de la Quejilá, y hemos podido ir entendiendo muchísimo. La historia es relevante, es importantísimo, porque ahí están los acontecimientos proféticos. A través de la historia están los acontecimientos proféticos de la Escritura, ¿ya? Con su pueblo Israel, con el mundo entero, ¿ya? Así que, ¿se acuerda que hablábamos de Daniel, capítulo
7, Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y que vimos muchísimo sobre el capítulo, sobre las cuatro bestias, los cuatro imperios, los cuatro reinos. Cuando hay reinos, hay reyes. Es una cuestión de sumar. Cuando hay reino, hay reyes. Y cuando hay reyes, hay reino. O sea, entonces, ¿se acuerda? Bueno, como dato, Daniel ya había visto esto del capítulo 7, ya está en el capítulo 2, ya, con un hombre vestido con su cabeza de oro, etcétera. Son los periodos en los tiempos, y eso lo vimos la clase pasada, el sábado pasado. Y está entonces Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, y esto tiene conexión directa con Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? Ahí está la profecía de los cuatro imperios, los cuatro reinos que se establecieron en la tierra antes que venga el Mesías, ¿ya? A gobernar en la tierra. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que pasamos los tiempos? Entonces, vamos a dar 4 preguntas, ya, anote las 4 preguntas. Y la primera es sobre el tema pasado. La primera es: ¿qué libro habla de la visión de las 4 bestias? ¿Qué libro habla? ¿De qué libro estamos hablando? ¿Ya? Ahí usted responde, ¿ya? ¿En qué libro? ¿Ya? De la Biblia. La pregunta número 2: mencione los imperios y sus respectivos gobernantes. Mencione los imperios y sus respectivos gobernantes. Amén. ¿Se acuerda que Daniel habla de los imperios y sus gobernantes? Mencione ahí. Pregunta número 3. A la luz de la escritura, a la luz de la Torá, en el contexto de la escritura, ¿qué significa visión de noche? ¿Qué significa visión de noche? ¿Ya? ¿Qué significa viento? ¿Qué significa viento? ¿Y qué significa mar? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa visión de noche, viento y mar? Tenemos que saber y entender para operar, para entender profecía, entender los significados y palabras clave que están ahí que se refieren a, ¿ya? ¿Qué significa visión de noche, viento y mar? 4, esto es por si usted sabe, porque no lo pasamos, pero por si usted sabe, otros profetas que hablen de los 4 imperios. ¿Existen otros profetas aparte de Daniel, ya, y de Apocalipsis que vimos? Otros profetas que hablen de los 4 imperios, solo si usted lo conoce, solo por si usted sabe. No lo anotamos en la clase pasada, pero sí hay, ya, por si usted lo sabe. Vamos a dar unos minutitos para que responda y volvemos.
santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Haona, alaba su nombre, por siempre será. Haona, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Alaba su nombre, por siempre será. ¿Ya? ¿Ya respondieron? El sistema de prueba es para que usted vaya aprendiendo, vaya grabando, repáselo en la semana y vayan viendo. Creo que es muy bueno repasar. Amén. Amén. Vamos con la clase número 16. Ya vamos en la clase número 16. Y el tema es el número 7. Ya vamos entrando al séptimo tema. Y vamos a ver los siglos y concilios. ¿Ya? Cuando habla de concilio, estamos hablando directamente de Roma. Tal vez por ahí hay un concilio en Jerusalén. El único concilio válido. Pero revisemos la historia. Revisemos la historia y veamos con qué nos encontramos. La verdad que el pueblo que olvida la historia vuelve a cometer los mismos errores. Grábese eso. El pueblo que olvida su historia o la historia vuelve a cometer los mismos errores. ¿Ya? Por eso es importante estudiar la historia y los acontecimientos, porque acabamos de ver en Daniel capítulo 7 los 4 imperios, los 4 reinos que tienen que ver con mucho con esto, con la historia. Las profecías están en la historia, están relacionadas directamente con la historia. No son cosas apartes, no son dos cosas aparte, no es profecía para el pueblo de los judíos, de Israel, y el mundo funciona de otra manera. ¿Sí? Todo está en la historia, ¿ya? Porque el mundo le pertenece a Dios, ¿ya? Así que vamos a revisar, vamos, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Los siglos. Primeramente vamos a ver los siglos, ¿ya? Y aquí van a salir varios ejemplos. Yo quiero que usted, me gustaría que tomara lápiz, cuaderno y usted anotara, ¿ya? El primer siglo es del 0 al 99, o sea, del año 0 hasta el 99, o si quiere del año 1 al 99, da lo mismo, no vamos a discutir por eso. El primer siglo es del 0 al 99. Segundo siglo, estamos hablando de nuestra era, o hacia atrás, es lo mismo, ¿ya? ¿Le enseñaron a usted la recta numérica? ¿Ah? Con el 0 al medio, el Z más y el Z menos, ¿ya? Bueno, segundo siglo del 100 al 99, al 199, al segundo siglo. Tercer siglo del 200 al 299. ¿Ve que va desfasado?
cuando hablamos del tercer siglo no hablamos de los años 300, ¿ya? Hay un desfase. Entonces, para ubicarnos en esto, ya el cuarto siglo es del 300 al 399. Van desfasados, ¿ya? Entonces, hay una regla, yo no sé cuántos de ustedes vieron matemática, y existen fórmulas, y aquí vamos a hacer ejercicio de matemática, hermano, porque vamos a conocer primeramente cómo saber de siglo y de años. Hay algo importante, es necesario saber esto para que usted pueda saber, cuando le hablan del siglo VI, saber de qué año se está hablando. O cuando le hablan del año 1300, usted sepa a qué siglo se refiere. Entonces, en base a eso uno tiene que ubicarse, porque si uno no se ubica en eso, se va a equivocar, le aseguro, 100 años. y equivocarse 100 años es como harto, ¿ya? Pero es bueno ver esto, veamos esto, esfuerce su mente, es muy simple, ya, le vamos a dar unos ejercicios que los tenemos anotados, y vamos, mira, un ejemplo, regla para calcular siglo o año, va a depender, si yo le doy un siglo, usted calcula el año, si yo le doy un año, usted calcula el siglo, ¿ya? Y la regla, o sea, la fórmula es la siguiente: si te dan el siglo, si yo te doy el siglo, al siglo le restas 1 y le agregas 2 ceros. Mira, si te dan el siglo XI, ¿verdad? Entonces, si al siglo XI tú le restas 1, tal como dice la fórmula, te quedan 10, ¿verdad? Y le agregas 2 ceros y es el año 1000, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, la fórmula dice, para el siglo, esto es para el siglo, ¿ya? Para saber qué año, porque si te están dando el siglo, ¿ya? Te dan el siglo XI, entonces al 11 tú le restas 1 y le agregas 2 ceros. O sea, la resta te da un número, te da 10, le agregas 2 ceros, te da 1000. ¿Ya? Vamos a otro. ¿Ya? Entonces los 1000, aquí te da el año. Si te dan el siglo, lo que hay que buscar es el año. Si te dan el año, hay que buscar el siglo, ¿verdad? Entonces, arriba nos dieron el siglo, con el ejemplo del 11, ¿ya? Abajo nos dan el año. Entonces, para el año es otra fórmula. Yo quiero que usted anote esto, aunque no lo entienda, después lo puede repasar, buscar a alguien que lo entienda, ¿ya? Pero es importante que aprendamos pequeñas matemáticas para saber de qué estamos hablando, ¿ya? Esto es importante porque después la historia nos va a servir mucho, ¿ya? Entonces, te dan el año, ya, si te dan el año es un número, ¿verdad? Ya, a ese quítale 2 números y súmale 1. Vamos a ver el ejemplo. Al año, mira, dice quítale 2 números, no dice réstale 2. ¿Me entiendes? Quítale 2 números, o sea, dos números. Si te dan el año 722, ahí está, le quitamos el 22, los 2 números, los 2 últimos números, ¿verdad? Y nos queda 7. Y le sumamos 1 y nos da el 8. O sea, el año 722 corresponde al siglo VIII. ¿Ya? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Esfuerce su mente ahí un poquito. No se enrede. Mire que para los vueltos es muy bueno. Apuesto que ahí no se le va ni una. ¿Ya? Entonces, ¿entendió eso? ¿Sí? Sí, es fácil. Vamos a otro ejercicio. Mire, vamos a otro ejercicio.
Ya, si te doy el siglo V, ¿qué es lo que tiene que hacer? Según la fórmula, se le resta 1, ¿ya? Y se le agregan 2 ceros, ¿verdad? Y nos da el año 400. ¿Ves? Ahora, hay otro ejercicio. Si te doy el año, arriba dimos el siglo, abajo damos el año, 1492. Entonces, la regla dice que le quitamos los dos últimos números y le sumamos 1. Nos queda 14 más 1 es igual a 15. O sea, el año 1492 corresponde al siglo XV. ¿Ya? Estos son ejercicios, son ejemplos que nosotros debemos practicar en nuestra mente para ejercitarnos y para saber de qué estamos hablando. ¿Se acuerda que de repente uno toma mira, ahí hay otro ejemplo, año 630, al año 630, ¿verdad? Le quitamos 2, le sumamos 1 y nos da el siglo 7. ¿Ya? ¿Tienen más ejercicio? ¿No? Ahí se acaban, ya. Yo tengo más, pero no importa, no es una clase de matemáticas, así que no se asuste, pero apréndaselo, no vaya a ser cosa que se lo dé como ejercicio de tarea o de prueba, ¿ya? Apréndase esa fórmula. ¿Sabe qué, hermano? Si usted hay cosas que no aprenda, usted tiene el WhatsApp de la congregación, tiene el teléfono de su hermano, llámelo, llame a quien entienda, pregunte, llame si no comprendió. Le vamos a contestar y sus hermanos también. Ya los WhatsApp no solo están para hacernos bromas. Amén. Ya, eso es para que veamos los siglos, ya, y vayamos yendo por la historia sabiendo a qué corresponde. Lo mismo se hace hacia atrás, ya. Antes del Mesías lo mismo, es el mismo ejercicio, ¿ya? Usted puede buscar lo mismo. Permiso. Así que, ¿avanzamos? Ya. Amén. Cuando vino el Mesías, vamos a partir del tiempo de él, cuando vino el Mesías, vamos a ver los siglos y los concilios. Así que cuando vino el Mesías, hemos comentado harto en el contexto en el cual se planteaban las cosas. Entonces va a depender mucho de eso para saber lo que acontecía. Si uno no sabe el contexto y no entiende historia ni lo que pasaba, uno va a tergiversar muchas palabras, muchas frases, mucho. Entonces vamos a revisar. Este es una clase corta, ¿ya? Pero que no es menor, sino que son las bases para ir profundizando un poquito. Recuerda que es un curso básico para después entender la escritura, ¿ya? Cuando vino Yeshua, cuando vino Jesús a nuestro hermoso mundo, que nos dio el Eterno, que nos dio el Padre, para vivir, para habitarlo, él se encontró con 4 principales grupos de judíos, ¿ya? No se encontró con el pueblo de Israel porque las 10 tribus estaban esparcidas, ¿ya? Eso usted lo puede ver en el video de identidad, o en libro, o en la misma escritura, está en la escritura. Todo lo que hablamos tiene que ver con la escritura y la historia. Se encontró con 4 grupos de judíos, ¿ya? En ese tiempo estaban los judíos y los benjamitas, ¿ya? Que fueron las tribus que quedaron, más los levitas, que estaban todos mezclados, y se formaron 4 grupos, ¿ya? ¿Por qué se formaron 4 grupos? Y aquí vamos a conocer un poquito de historia. Usted va a tomar en su cuaderno, ya mire, yo hago mi apunte así, yo hago apunte, todo lo que usted está en pantalla, primero está en un apunte y es un borrador, ¿ya? Mire,
aquí yo dividí la hoja en 4. Usted va a dejar una hoja entera y la va a dividir en 4, ¿ya? Y va a colocar ahí, y vamos a ver 4 grupos de judíos que habían en el tiempo de Yeshua, ¿ya? Y estaban, ahí apareció los saduceos, ¿ya? La historia de ellos es muy interesante, súper interesante, porque los saduceos nacen en el tiempo, ¿ya?, que los griegos invadieron y tenían cautivo a Jerusalén, y los griegos tomaron el templo el segundo templo que reconstruyó Edra y Nehemías. Tomaron el templo e hicieron sacrificios de cerdos. Y querían destruir y querían llevarse todo, y estaban haciendo, pusieron estatuas de sus dioses dentro del templo. Entonces, los levitas, los que eran encargados del templo, fueron corridos por los griegos, y hubo una familia de judíos que tuvieron celo de lo que estaba sucediendo y se armaron. Esta familia son los macabeos, ¿ya? Esta familia son los macabeos. Los macabeos, que era una familia numerosa, le hicieron frente a los griegos y se tomaron el templo. Entonces, y defendieron el templo, ¿ya? Y al defender el templo, ellos, es como, no sé, ellos defendieron algo que estaba dentro de su sistema de vida, que era tener el templo, pero ellos no eran los encargados del templo. De hecho, ellos no eran sacerdotes, era una familia, ¿ya? Entonces, al recuperar el templo, ellos encendieron luces, la menorá, ¿ya? Encendieron la menorá, y cada día prendían, pero el aceite, mira, aquí hay una historia muy importante. Las lámparas, la menorá, que en el griego es el candelero, ¿ya? Pero en el hebreo es menorá, no tenía aceite, no quedaba aceite. Y ellos encendieron, esta es la historia muy rápida, contarla muy rápida, solamente para entender el contexto. Ellos encendieron igual las luces, y las luces estuvieron encendidas sin aceite por más de una semana. ¿Ya? Entonces ellos eso lo tomaron como un milagro. Para ellos fue un milagro, y fue una aceptación de que ellos estuvieran en el templo, porque no eran los sacerdotes. Y de ahí viene la fiesta de Hanukkah, ¿ya? De ahí viene la fiesta de Hanukkah, y que es una fiesta que los judíos celebran por la conquista del templo, por la dedicación del templo nuevamente, porque lo habían perdido, y esa es la fiesta de las luces, por esa menorá, por esas luces que estuvieron encendidas sin haber tenido aceite. Entonces, de ahí viene la fiesta de Hanukkah, que algunos celebran, que otros no, que unos dicen, la escritura nos da para pensar que sí, para pensar que no, porque si uno dice, bueno, Yeshua, porque no es una fiesta que esté en la escritura, pero Yeshua estaba en el pórtico, ya, de la entrada del pórtico de Salomón, en la ciudad
en Jerusalén, cuando estaban en esta celebración. Y estaban celebrando la fiesta de las luces, la Hanukkah, y algunos dicen que hay que celebrarlo porque Jesús estaba ahí celebrando, pero otros dicen no, que estaba en el pórtico, que estaba ahí para sanar enfermos. Entonces, te da como para que sí y te da como para que no, ¿ya? Nosotros planteamos el contexto de las cosas, no le vamos a decir a ustedes si lo debe celebrar o no, ¿ya? Eso queda ahí a justicia de la palabra, de lo que la Escritura vaya revelando y lo que el Señor nos vaya mandando. Es una fiesta judía, ¿ya? Del pueblo, ¿no? Cuando digo judío no lo hago peyorativamente ni despreciativamente, no, tengo una gran admiración. Escúcheme bien, tengo una gran admiración por el pueblo judío, porque cuando yo he revisado la historia, lo único que he hecho es quebrantar mi espíritu por este pueblo, por mis hermanos, porque al final me salgo un poco del tema, pero al final el Padre, por medio de Yeshua, nos va a unir a los dos pueblos, de los dos hará uno. Entonces empecemos a amarlo y no a sentir rechazo. ¿Ya? Empecemos a amarlo. Aprendí yo en la vida que a los seres hay que quererlo por lo que son, no por lo que hacen. Porque todos cometemos errores, todos tenemos distintas direcciones, pero por lo que son. ¿Y qué es lo que son? Son partes del pueblo escogido de Dios. Entonces, si Dios les ama, si Dios les bendice, si Dios está con ellos, ¿me entiende? Entonces, bueno, con eso me libero de todo espíritu de antisemitismo, hermano. Libérese de eso, ¿ya? Libérese. Y admiremos a ese pueblo sufriente. Wow. Entonces, sigamos con los saduceos, que en eso estábamos, ¿ya? Que eran la familia de los macabeos. Ellos hace años atrás, quiero explicarlo aquí, como estamos en Chile, hace muchos años, en el año 73, hubo un golpe militar aquí en Chile, donde el general militar de ese entonces tomó el poder y el control, sacó al gobierno que había, y ¿qué pasó? Se quedó en el gobierno, ¿verdad? Bueno, la ley decía que tenían que entregar el gobierno, porque ya había puesto orden, porque ya había sacado lo que tenía, que supuestamente estaba mal, y tenía que entregar el gobierno para que siguiera gobernando los que tenían que gobernar. Pero se sintió con derecho de seguir arreglando, se sintió con derecho de que lo había hecho bien y que nadie más lo iba a hacer como lo hizo él, así que siguió en el gobierno, se autoproclamó presidente. ¿Ya? Con los macabeos sucedió exactamente lo mismo. Este grupo, ya, esta familia, que eran pocos para el número que había ahí, era un grupo muy reducido, ¿ya? Aproximadamente eran 10.000 personas. Aproximadamente eran 10.000 personas. Este grupo se quedó con el templo, recuperaron el templo, pero no se lo quisieron devolver a los levitas. Sí, avanza, ¿ya? Ellos por lo tanto, fueron considerados usurpadores del templo, traidores, ¿ya? Eran 10.000 personas aproximadas, y ellos luego, cuando se acaba el imperio griego, vienen los romanos, y en el año 168 antes del Mesías, vienen los romanos y ellos se venden a los romanos. Hicieron negocio con los romanos en el templo. Hicieron sus trueques. Entonces los romanos venían. ¿Qué negocio hicieron? Bueno, parte de los negocios era como en el templo se recibía mucho dinero, ellos, por tener paz, para que los romanos no lo hostigaran, ellos le entregaban una parte a los romanos. ¿Ah? ¿Sabe? La Torá nos enseña que
que los fondos que se reúnen en el templo, aunque ahora esto no es un templo, los fondos que se reúnen en el templo son para la distribución y para cubrir necesidades de los pobres, de nuestros hermanos. ¿Ya? Entonces ellos tomaron aquellas cosas y las dieron a los romanos. Hicieron sus negocios, hicieron sus convenios, ¿ya? Y de aquí nace estos saduceos. Mire, aquí hay la palabra secta, significa cortado, cortar, ¿ya? Secta. Siempre se nos enseñó como que secta era algo diabólico. Siempre teníamos esa definición, porque el cristianismo enseña eso, que es algo diabólico, y no es así. Es los que están aparte, los que están cortados, es cortar, secta es cortar. Entonces ellos fueron cortados, ellos fueron tratados de traidores, ¿ya? Si usted va al libro de los Hechos, se va a encontrar con sorpresa hablando del apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo lo trataban de líder de la secta de los nazareos, líder de la secta de los nazareos, y él lo asume, él dice que sí. Y entonces, wow. Ya, pero bueno, entonces no le tenga miedo a la palabra secta, no le tenga ese miedo, ese temor que pusieron, que todos ponen, estás en una secta. Sí, no es satánica. Buscamos, como dijo el apóstol Pablo, que creemos en el Dios de nuestros padres y en toda su ley. Amén, me dice Wildo, y los profetas, sí, eso es Efesios 2:20. Entonces, ellos se autoproclamaron sacerdote, ¿ya? ¿Por qué se autoproclamaron sacerdote? ¿Cómo? Bueno, ellos dijeron, miren, ¿saben qué? Nosotros también tenemos derecho al sacerdocio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un abuelito de atrás que fue levita, que se llamó Sadoc, que fue un sacerdote del templo, que se llamó Sadoc, y de aquí, de este Sadoc, viene la palabra saduceo. Anótelo bien, del sacerdote Sadoc viene la palabra saduceo, de ahí deriva. Entonces los macabeos se sintieron con derecho, oye, si nosotros tenemos un abuelito que fue ministro, que fue sacerdote, el sacerdote Sadoc, que era levita, así que nosotros también somos levitas, así que tenemos derecho a quedarnos, así que nos quedamos, no vamos a entregar el templo, ¿ya? Y en ese periodo nace la fiesta de la dedicación, y ahí tenemos anotado la Januquilla. ¿Qué es la Januquilla? La menorá, el candelero, tiene siete luces, ¿ya? La Januquilla tiene 9, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es bíblico? La menorá es bíblica, de 7 luces, 7 espíritus, ¿ya? La Januquilla tiene 9, ¿ya? Estos son datos históricos y para conocer el periodo en el cual Yeshua se encontró con esto, ¿ya? Estos eran los que daban a los romanos dinero. Entonces, los saduceos eran los que estaban a cargo del templo, no eran los fariseos. Esos son otros, ¿ya? Los saduceos, que fueron los usurpadores del templo, ¿ya? Para que nos ubiquemos después, cuando habla de que saduceo y fariseo no se podían ver, bueno, aquí hemos visto un poquito de lo que eran los saduceos, ¿ya? Y usted puede averiguar más, está ahí, lean el libro de los macabeos, ahí está la historia, ¿ya? Aunque se nos enseñó que eran libros apócrifos que estaban fuera del canon. Yo le recuerdo a usted, ¿qué usó Esdras para el canon del Tanaj? Que ningún libro pasara a llevar la Torá, ¿ya? Vamos, sigamos.
Los esenios, otro grupo. Ya, mire, los esenios, mucho se habla de ello en estos tiempos, cuando uno empieza a estudiar y a ver, los esenios era otro grupo, pero no era un grupo ajeno. Los esenios eran los verdaderos levitas, los auténticos levitas, los que habían sido echados por los griegos del templo, los que los saduceos se habían quedado con el templo y no se lo devolvieron a ellos. ¿Ya? Y estos enojados con los saduceos porque no le devolvieron el templo, eran levitas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Yeshua hablaba, un levita que pasaba por aquí, ¿ya? un esenio, ahí usted tiene que asociar ahora, cuando habla de esenio, es un levita. ¿Ya? Yo le digo, mire, ellos se fueron al desierto, se enojaron con los saduceos, no estuvieron de acuerdo con los saduceos con lo que hicieron, y ellos, para no quedarse, para no contaminarse con los romanos ni con los griegos, para no helenizarse, porque ellos se dieron cuenta que hasta la escritura que tenían se empezó a helenizar, y los pensamientos, el pensamiento griego, greco-romano, empezó a entrar en el pueblo judío. Más con estos tránsfugas de los saduceos que empezaron a hacer sus negocios. Entonces, los esenios, que eran los verdaderos levitas, se fueron al desierto, ¿ya? Eso está muy cerca de Jerusalén, como para hacia el norte un poco, hacia el norte, en un rincón en el mar, ¿ya? En el mar, en el Qumran, ¿ya? Los esenios son los que estaban en el Qumran. ¿Ha escuchado usted hablar de los escritos del Qumran? Bueno, ya puede asociar, ¿ya? Entonces, ellos se vestían, eran los legítimos levitas, se vestían, mire, con piel de camello, comían miel silvestre y langosta. ¿Ya? Ahí dice los esenios, años 40, falta información ahí, lo que pasa es que son mis apuntes. Entonces, ya en los años 40 encontraron los escritos del Qumran. ¿Ya? ¿Ya? Ahí completo la información. Discúlpeme, son mis apuntes. ¿Ya? En los años 40 encontraron los escritos del Qumran, y gracias a ese encuentro hemos podido saber y aclarar muchas dudas. Gracias a esos escritos del Qumran, de los esenios, de los verdaderos levitas, de los que no se contaminaron tanto con el pensamiento helenístico, es que podemos entender que había ley de los ancianos. Y ahí en los escritos del Qumran, ¿ya? Que incluso están en griego, ¿ya? Ahí en griego y en hebreo, en esos escritos dice Mixá Masé Ha Torah, ¿ya? Que es la ley oral. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la ley, que la ley fue aquí, que la ley, que vamos, no, que esto, cuando habla en Gálatas, sobre todo, cuando estáis bajo maldición, si a los que están en la ley porque están mal, no cumplen todo, están malditos, estaba hablando de la ley oral. ¿Ya? Entonces, pero bueno, eso también lo tenemos en una de nuestras clases, donde enseñamos aquellas cosas. Y todo esto nos abre una perspectiva distinta. Ahora, mi pregunta es, los verdaderos levitas que estaban en las cuevas del Qumran, que estaban muy cerca de Jerusalén, un poco más al norte, se vestían con piel de camello, comían miel y langosta kosher, ¿ya? Nómbreme un personaje de la Escritura que tuviera esta similitud. Sí, correcto, Juan el Bautista, aleluya. Entonces, ¿qué era Juan el Bautista? Y lo hemos enseñado, un esenio.
Por lo tanto, era un levita. Aleluya, un levita que fue sacado del templo y que fue a preparar camino del Señor en el desierto. Voz que clama en el desierto, aleluya, preparad el camino del Señor. ¡Wow! ¿Quién le preparó el camino al Señor? Un levita, Juan el Bautista. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estos eran los auténticos levitas que estuvieron ahí, y gracias a la historia y todo podemos ordenar y ir revisando aquellas cosas. Amén. Amén. Mire, había otro grupo, que usted lo conoce mucho, ¿ya? Los fariseos, que también estaban en desacuerdo con los saduceos. O sea, ya no los querían, a los saduceos no lo querían los esenios, los levitas, ¿ya? Y ahora se suman los fariseos, que tampoco querían a los saduceos. Entonces, los fariseos, ¿ya? Los fariseos, que eran muchos, que era la mayoría del pueblo judío era fariseo, ¿ya? Ellos dijeron: no vayamos más al templo porque están los saduceos. Y ellos dijeron: estudiemos en casa la Torá. En sinagogas, no se congregan en el templo. ¡Wow! Oiga, cuando dicen por ahí, no, si la primera iglesia fue en las casas, ¡wow! ¿De qué están hablando? Y no tienen idea de lo que hablan. No, si el apóstol Pablo iba a las casas y se reunían en casa. Por ahí tengo unos amigos que hablan de las casas iglesias. Las casas de iglesia. Mire que fueron los primeros. ¿Ah? Tan mal que hemos hablado de los fariseos y no conocemos ni siquiera su historia. Mire, ya. Los fariseos, estos no estaban de acuerdo con los saduceos y dijeron: sigamos estudiando. Y aquí nacen las sinagogas. Las sinagogas nacen del abrir el espacio en un hogar. De abrir un espacio en un hogar. ¿Se acuerdan a Yeshua que estaba en las casas? ¿Se acuerdan a Yeshua que iba a las casas y hacía reuniones en las casas? Y enseñaba en las casas y hacía sanidad al hombre que lo bajaron del techo en una camilla. ¿En dónde estaba? ¿Estaba con los esenios? ¿Estaba con los saduceos? ¡Wow! ¿Ve que uno puede ir ordenando la historia y ir viendo el contexto de las cosas? Que Yeshua, así como, perdón que me salga del tema, pero Yeshua, así como fue al templo, ahora usted entiende un poco más también por qué les pateó las cosas afuera del templo a estos saduceos. También fue a los fariseos. También estuvo con Juan el Bautista. Y muchos de sus discípulos pasaron para acá. Muchos de los discípulos de Juan pasaron a ser seguidores de Yeshua. Los primeros eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces, vamos ordenando la historia, ¿ya? Aquí en los fariseos, la ley oral tuvo un fuerte progreso y protagonismo. Aquí hablamos de progreso, que se expandió, que creció, ¿ya? Aquí se ramificó mucho, ¿ya? Y aquí nace, entre medio de los fariseos, nace la palabra rabino, que viene de rabá, del hebreo rabá, que significa grande, mucho. Por eso decimos en el hebreo Todá rabá, muchas gracias, ¿ah? Grandeza de gracia, ¿ya? Y de ahí viene la palabra rabino. Y yo digo: no le digan a nadie rabino, porque uno solo es grande, o sea, no exalten más allá de lo que corresponde. Entonces, aquí nace mucho del oral, de las tradiciones, costumbres, de seguir al hueso para no cometer errores, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también aquí nace la sinagoga,
Los fariseos eran mayoría. ¿Ya? Sigamos. También, gracias. También nace aquí 2 escuelas. En medio de los fariseos nacen 2 escuelas. ¿Ya? La escuela de Shammai y de Hillel, que fueron casi contemporáneos, tuvieron en el mismo tiempo, que eran 2 pensadores de la Torá, de las tradiciones y de las costumbres. ¿Ya? Y aquí de estos 2, entonces cuando decimos, no, si en ese tiempo habían 2 escuelas nomás, sí, en los fariseos habían 2 escuelas, Shammai y Hillel. Entonces, Shammai era estricto, ¿ya? ¿Se acuerdan que en unas clases atrás dijimos más o menos cuál era la diferencia? Sobre una misma ley habían 2 interpretaciones distintas, ¿ya? Y Hillel era más flexible, ¿ya? Y los fariseos eran muchos. Vaya notando, vaya metiéndose en esto para que podamos entender contra quién después el Señor discute, ¿ya? Sobre las interpretaciones y distintas interpretaciones. Y aquí nuestro Señor le dice, hay que volver a lo que está escrito. ¡Wow! Entonces, estos eran los fariseos, pues, muchachos. Los fariseos fueron los que comenzaron con la sinagoga y por ahí está el estudio de la escritura. Ellos como no podían, no tenían templo, no querían ir al templo, solamente iban a la fiesta. Empezaron a estudiar en las casas, que fue lo mismo que hacía Yeshua. ¿Ya? Sigamos. Y por último estaban los celotes. Los celotes eran un grupo de judíos, ya, de pensamientos políticos, que ellos mientras miraban, oye, estos se fueron para el desierto para no contaminarse, estos otros se pelearon con los saduceos porque los saduceos se quedaron con el templo, a la final estos se pelean, estos dicen una cosa, y los celotes decían, mira, aquí el verdadero problema son los romanos. Aquí nosotros vamos a tener paz cuando los romanos se vayan, son ellos los que nos están oprimiendo. Así que ellos se organizaban, y cuando un celote pasaba por al lado de un romano, si el celote miraba allá, miraba para acá, y usaban unas espadas cortas, como tipo corvo, ya que lo conocemos nosotros como corvo, y estas espadas cortitas, se llamaban sica, ¿ya? Parecido a un corvo, por eso ahí pusimos corvo, y de ahí viene la palabra sicario, porque ellos mataban a los romanos en forma silenciosa, ¿ya? Son medio fariseos, tienen mucho que ver con los fariseos, ahí andan mezclándose con los fariseos, no pueden ir al desierto, porque los demás se apartaron, los levitas se apartaron, los esenios se apartaron, y estos son medio fariseos, pero su pelea es política, son ultranacionalistas, son tipos guerrilleros, ¿ya? Son capaces de hacer revuelta y de rebelarse. Esa era la finalidad. Con estos 4 tipos de personajes y de grupos son los que se enfrenta a Yeshua. Entonces, cuando él dice algo a alguien, uno tiene que ver a quién le está diciendo. Si está hablando con un celote, está hablando con un fariseo, está hablando con un esenio o está hablando con un saduceo. ¿A qué? Y dentro de los fariseos habían 2 escuelas, una que era rígida y otra que era más flexible. ¿Ya? Yo le voy a decir como dato extra que los fariseos no le tenían mal a Yeshua. Sé que Yeshua los hacía arder con sus interpretaciones, porque ellos tenían mucha ley oral, mucha tradición. ¿Ya?
Esos son los 4 grupos con los que se enfrenta de judíos Yeshua en el tiempo que él vino. Amén. Continuamos. Vamos a ver una línea de tiempo, ¿ya? Que usted la tiene que hacer. Como esto va a quedar grabado, usted lo puede revisar, ¿ya? Y lo vamos a ver desde Adán hasta Abraham, ¿ya? Cuando llegamos, ese es un tiempo que no hemos visto de Adán hasta Abraham, sino que hemos visto de Abraham en adelante, ¿verdad? Y la ley de Moisés, que es del año 1400 al 1500, cuando aparece Moisés, ahí en el monte Sinaí. Amén. Luego, después de la ley de Moisés, acuérdense de la división del reino en 930 antes del Mesías. ¿Ya? Se divide el reino. Y en el 722 cae la casa del norte. Ya después del 930 menos 722, eso le da una suma y va a ver cuánto duró el reino del norte como reino. Ya las 10 tribus. Después tenemos en el 605 Babilonia invade Jerusalén, ya, y se lleva a Daniel. En el 539 antes del Mesías, ¿se acuerda que Babilonia se llevó con Nabucodonosor a Daniel y tuvo 3 subidas a Jerusalén? Y en el 539 antes del Mesías, los medos y los persas se unieron y atacan a Babilonia y conquistan Babilonia, y ellos se quedan como el reino. Ahí estaba, acuérdense, el rey Ciro, ¿ya? Que el Señor había profetizado, Isaías había profetizado mucho antes acerca de el siervo del Señor, el rey Ciro. ¿Ya? Después, en el 331 antes del Mesías, Grecia conquista y caen los persas, y continúa Grecia con el dominio. ¿Ya? Después tenemos en el 168 antes del Mesías, Roma conquista a Grecia, ya, y conquista el mundo, por decirlo así. El mundo era esa zona en esos años, ya. Olvídese de Estados Unidos, olvídese de Canadá, de Sudamérica, olvídese de todo. En esos años el mundo era eso, allá en Europa, ya. Y Roma está del 168 antes del Mesías, y viene el nacimiento del Mesías en el año 0, vamos a ponerle el año 0 o el año 1, como usted quiera, ¿ya? Después viene la muerte en el año 33, ¿ya? Después del Mesías. En el año 70, ¿ya? ¿Se acuerda que lo vimos? ¿En qué clase? No me acuerdo en qué clase vimos. ¿La clase pasada? Sí, la clase pasada vimos la destrucción del templo. Ah, claro. ¿Se acuerda quién fue? ¿Quién destruyó el templo? El segundo templo en el año 70. Tito. Hijo de Vespasiano. ¿Ya? Hijo del emperador Vespasiano, Tito. Él destruyó el templo romano. ¿Ya? Y en el 476 después del Mesías cae el Imperio Romano, ¿ya? Se acaba el Imperio Romano y ahí comienza otro periodo, ¿ya? Amén. Josefo, el historiador Josefo, estima que en el tiempo del Mesías el total de los judíos en el mundo, ¿ya? Porque no estaban solamente en Jerusalén. Acuérdense que ellos vivieron en Babilonia y no todos volvieron con Esdras y Nehemías. Recuerda que con Esdras volvió solo el 5% de la población, que eran
como 47.000 personas. Está en el libro de Edra, de hecho, la totalidad del número, ¿ya? Pero Josefo estima que en todo eso eran 5 millones de personas, y que en Jerusalén, en el tiempo que vino el Mesías, habían 2.5 de millones de personas, 2 millones y medio, en Jerusalén y a sus alrededores. O sea, había muchísima gente, ¿ya? Eso como dato para que usted pueda ir aprendiendo esto. Véalo, repáselo, vea los 4 grupos. Hay mucha información acerca de cada grupo. En otros tiempos hemos hablado mucho de los esenios, ¿ya? De su sistema sacerdotal, como ellos hacían tevilá, como ellos oraban, qué hacían antes de orar y antes de abrir la escritura, ¿ya? Muchas de esas cosas, y entonces uno ahora entiende que hay costumbres y formas de cada uno de esos grupos, ¿ya? Y uno tiene que saber todas aquellas cosas para no generalizar para todas las palabras de Yeshua. Porque cuando retó a uno por lo que estaba haciendo, no significa que el otro hacía lo mismo. Hasta ahí lo dejamos. Les dije que era una clase corta. Espero que abran su corazón y su espíritu sea enseñable. La historia no miente. La historia revela lo que sucedió para que no cometamos los mismos errores. Vamos aprendiendo a través de la historia por medio de su palabra. Todo esto que estamos viendo es profético. Por eso vimos antes el libro de Daniel. Shalom, alejen, la paz sea con ustedes. Un abrazo. Ta-da-da-da.